Cuadrada, mesa de 4, podemos decir, más Hernán Mayarotti, lo sumamos. Estamos acá. 2, ¿sí? Mesa de 5 en el estudio. Bueno, Jorge Rodríguez Erneta, que... Libero, entramos y salimos. Entramos y salimos, vamos a hacerlo así. Primero al primer candidato a concejal que volvió, Jorge Rodríguez Erneta. Te saludamos primero vos, el uno, y después saludamos los otros. Yamila y Capoca. Y Yamila y Capoca, por supuesto. Yamila y Capoca. Bueno, bien, ¿cómo están? Bien, por suerte. Bueno. ¿Cansa volver al ruedo? No, vos sabés que desde lo físico se siente, porque además de mi actividad como médico, de las visitas y eso, le tenés que agregar un poquito más de energía y contundencia en lo que tiene que ver con el diálogo permanente con los vecinos. Entonces eso hace que, bueno, pongas un poco más de esfuerzo. Pero para nada, porque lo hacemos con ganas, con satisfacción. Recién vengo de una casa, de estar con una familia, y bueno, me pone contento saber que el diagnóstico que hacen ellos de la situación en la que está Villa Gesell es el mismo que hacemos nosotros. Jorge, la primera que vamos a preguntarte antes de saludar a ellos, ayer yo cuando me enteraba lo de la terapia intensiva, recuerdo, porque siempre Salvador Márquez algo me hablaba en el Mono Cafetero, que te tocó inaugurarla, esa terapia intensiva. Hasta tuviste algunos detractores en la política geselina que decían, no, ¿para qué terapia intensiva? No había eso. Estás hablando del año 92, 93. Sí, que había alguno en esa época, no, este gasto no lo podemos tener. Sí, siempre existió esa discusión, que no tiene ninguna discusión, simplemente desde la política bastardear un poco lo que es bueno, y decir, bueno, ¿para qué vamos a tener este gasto si ponemos 2 ambulancias y llevamos a la gente a Mar del Plata? 120 kilómetros, bueno, eso se fue diluyendo con el tiempo, desapareció, sí. Y fue contundente la cantidad de pacientes que han pasado, que han tenido la necesidad de estar en terapia con cuidados intensivos, y a lo largo del tiempo se ha visto de sobremanera que es necesaria. Es necesaria cuando tenés un infarto, cuando tenés un ANGOR prolongado, es necesario cuando tenés una ACV, un lugar controlado, es necesario cuando tenés una cirugía complicada, una señora embarazada que hizo su cesárea, pero que tuvo eclampsia o hipertensión y necesita un cuidado intensivo, es necesario una cirugía abdominal grande, complicada, en un paciente que tiene determinadas características, que es hipertenso, diabético, tiene una insuficiencia cardíaca. Bueno, son múltiples las indicaciones de los pacientes que necesitan una terapia. Cerrar la terapia, en este caso por la falta de insumos, es realmente muy preocupante. La gente me transmitía hoy en varios lugares la preocupación de tener una terapia cerrada. Y además no tener insumos significa que tampoco en el hospital hay insumos. Por ejemplo, para hacer un análisis de creatinina, que es lo que me decían ayer en el hospital. Entonces, no le pueden hacer una creatinina a un paciente que está en terapia para hacer un estudio contrastado, por ejemplo, una tomografía con contraste, para ver si el riñón funciona bien por el líquido de contraste, pero tampoco se puede hacer una creatinina en un paciente que está en guardia, que puede tener una insuficiencia renal. Es muy preocupante, muy preocupante. Todos saben quién es el responsable, no hace falta andar en este aspecto, pero sí que es necesario que la terapia esté funcionando nuevamente y que, además de la cuestión de los insumos, tenga que ver con jerarquizar el trabajo de los médicos, el sueldo de los médicos de terapia y de la guardia, porque si no es muy simple, el profesional se va a otro lado a trabajar porque la remuneración es mejor. Entonces, siempre la pregunta, ¿es un gasto o es una inversión? Y cuando hablamos de salud tenemos que tener mucho cuidado, y más aquel que no sabe, porque el que no sabe puede hacer cosas como esta, que es cerrar una terapia pensando alegremente que todos ponen a Mar del Plata en el tiempo, y no es así. En este momento hay personas internadas en la sala con distintas patologías, inclusive una ACV, y no tienen la terapia que es lo que necesitan. Exactamente. Bueno, ahora sí. Después volveremos a hablar del tema de las preocupaciones de los vecinos, todos, pero lo vamos a presentar a Norberto Lamendo, pero bueno, más conocido como Capoca. El Capoca de la gente, vamos a decirlo así, que ya lo tengo ahí con nosotros. Bueno, acércate bien al micrófono. La idea es preguntar ¿cómo llegaste a la política, a la lista? Bueno, llegué justamente por lo que estaba hablando recién Jorge, por la preocupación yo creo que tiene la mayoría de los geselinos, o los que
vivimos acá y somos buena gente, gente de trabajo, es de que vemos el deterioro que tenemos en todos los aspectos, no solamente en salud, sino en seguridad, en limpieza, en transporte. Tenemos un deterioro que va increciendo. Entonces, eso me llevó a que cuando me enteré que Jorge volvía al ruedo, lo llamé y le dije: Jorge, si necesitas algo, necesitas una mano mía, estoy. Y bueno, ahí me convocó y bueno, empezamos a caminar este camino, que no va a ser tan difícil, porque realmente Gesell lo necesita y se lo merece. Se lo preguntamos a todos los comerciantes que participan en las listas, ¿cómo se lo tomaron los clientes? Mirá, los clientes están muy contentos, por lo menos los que hablé yo, muy contentos de que vuelva alguien que realmente se preocupe por Villa Gesell y que realmente consideran de que van a hacer algo por Villa Gesell. Primero, para poder solucionar los problemas que son inmediatos, que son salud, seguridad, higiene, reparación de las calles. Y segundo, la preocupación que tienen muchos es el tema turismo. Cada vez estamos teniendo menos turismo, estamos teniendo un turismo muy en decadencia, y obviamente que la gente que tiene complejos, que son la mayoría de los clientes míos, tienen complejos, están bastante preocupados con respecto a ese tema, ¿no? Y bueno, y están muy contentos de que lo tengamos a Jorge de vuelta presente en el ruedo, ¿no? ¿Vos notaste el cambio de la ciudad de Villa Gesell en lo comercial, en el año, en el invierno, desde estos últimos 10 años de la gestión Barrera? De estos últimos 10 años, no te diría, pero de estos últimos 5 años para acá, caminar a las 11 de la mañana por el centro para ir al banco, hacer un trámite al banco y encontrar la mayoría de los comercios cerrados, eso te impacta en cualquier pueblo. Claro. Porque es un horario donde tienen que estar abiertos los comercios. Tengan o no tengan público, tienen que estar abiertos. Y la gran mayoría están cerrados. Eso te está anunciando algo, que no hay consumo, que no hay trabajo en Gesell, no hay generación de ingresos. Entonces, al no haber generación de ingresos, no hay gastos. Y yo creo de que muchos comercios cierran para achicar gastos. Claro, la luz, todo eso. Exactamente. Eso es uno de los gastos que Eso es uno de los gastos bastante importantes. se le ha complicado. Mucho, nos Y complica muchísimo. Y que el verano no ha dejado mucho, ¿no? Es que el verano fue muy flaco. Tuvimos una temporada muy flaca, tuvimos una temporada muy mala, y nosotros tenemos que tener una temporada medianamente buena para poder paliar el invierno. El invierno es largo, muy largo para nosotros, los comerciantes, y es duro, y más cuando no hay trabajo. Acá no hay trabajo, la gente se tiene que ir a otro lado, se tiene que ir a Pinamar, se tiene que ir a Ostende, se tiene que ir a Valeria a trabajar, porque acá no hay trabajo. No hay trabajo. Bueno, Yami, acércatelo ahora, así vamos a ir trabajando con el micrófono lo más que podamos. Hoy no te voy a poner cartelito ahí porque ya te vamos conociendo, pero Yamira es la cuarta. La cuarta candidata a concejal. ¿Cómo viene esto de empezar a ir a la calle, a hablar con las personas? ¿Cómo te sentís? Porque ya te entrevistamos, ya la tercera vez que estás acá, pero en estos 3 días, en estas 3 veces, ¿cómo es? Bien, muy bien. También me estoy conociendo a mí mismo en esta tarea de llevar adelante lo que es la política. Pero bueno, estamos muy bien asesorados y muy bien acompañados por Jorge, que todo el tiempo está. Y la gente, hay buena recepción. Más que nada, el público me asocia mucho lo que es a salud, a mí, pero bueno, y la gente me pregunta demasiado y está muy esperanzada de que, en cuanto a salud, ¿viste? Que vuelva Sí. Jorge. Seguí hablando. ¿Sí? Yo cuando hago movimiento ustedes hablan porque estamos también chequeando el sonido, ¿viste? A veces. Pero muy bien haciendo el recorrido y contenta con este desafío y que lo asumo con mucho compromiso y dedicación, como todo. Jorge, volviendo a la salud, porque tengo un mensaje. Gesell atravesó en tu gestión una etapa que fue la trágica, la del Rayo, y todos quedaron sorprendidos por cómo reaccionó ese hospital gesselino
Y acá la señora dice, ¿hoy en día nuestro hospital estaría para una desgracia como esa? Pregunta la persona. ¿Qué pregunta? Te hago 2 acotaciones antes. Norberto tiene un negocio. Sí. El negocio para él es un consultorio. Es la recepción de las inquietudes de la gente, que le va a comprar un tornillo, una sierra o un metro de soga, pero que aprovecha y como lo conoce, dice, che, Norberto, vos sabés que anoche pasó tal cosa, que me pasa esto. Señor, discúlpeme, colectivo. No, mira, no sé, no te puedo decir porque no pasa, no sabemos los horarios. Bueno, es una caja, un receptáculo de inquietudes, de propuestas. Norberto, ahora que estás acá, tendrías que proponer así, tal cosa. ¿Por qué no qué te parece? Escribimos algo. Bueno, es una caja de resonancia y es muy importante porque él lleva muchos años, está en Boulevard, que es una arteria muy transitada, y recibe la inquietud, la preocupación, la propuesta, la pregunta de muchísima gente que va al negocio, pero que además, como vos le dijiste, ¿qué te dice el cliente? ¿Qué es lo que te transmite? Y él viene a las reuniones y dice, miren, tal cosa me transmitieron esto, que no es ni más ni menos que el diagnóstico que hace la gente en cuanto a la preocupación. Bien, vamos. Y Yami, antes de ir a lo del rayo, Yami está en un área que es muy sensible, la salud, en el aspecto que ella ha trabajado y que tiene que ver, además de lo específico con el tema de la salud mental, recibe en un momento donde hay tanta dificultad y tanta preocupación por lo general, un área que es altamente sensible a las necesidades de la gente, de la familia, las dificultades que se tienen muchas veces para tratar este tema. Por lo tanto, para nosotros es enriquecedor que estén los dos, y en su área, que es el específico, el de ella, el aporte para nosotros es muy nutritivo, es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos no tenemos los elementos, con ellas lo tenemos y podemos establecer en el plan de salud que tenemos armado distintos ítems y respuestas a estas inquietudes. En cuanto a lo del rayo, mira, en salud pública hay uno de los ítems, por lo menos cuando estudié administración hospitalaria y sanitarismo, en donde dice que hay que prepararse cuando estás administrando un área de salud para un escenario de alta complejidad. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo acá con el escenario de un accidente de 2 micros, así lo teníamos especificado en la ruta, y muchísima gente comprometida. Entonces, ¿qué hacíamos con 40 heridos? ¿Qué hacíamos con esa gente? Y poníamos el hospital en emergencia, otras áreas municipales, el personal, todo armado. Cuando pasó lo del rayo, que fue un imprevisto, una cosa natural, la naturaleza, bueno, estaba mi querido amigo Juan Chamorro, y nosotros sabíamos qué teníamos que hacer para otro evento, pero sabíamos ante una emergencia. Entonces sabíamos cada uno el rol que tenía que cumplir, y le decíamos, vos te encargás de tal cosa, vos de tal cosa. Todos cumplimos con eso, y pudimos sacar adelante una situación que recibió elogios de salud desde nación, provincia, provincias, porque el conocimiento y la amistad con algunos gobernadores que veían esto, porque fue una noticia nacional, la pudimos sacar adelante. Una dificultad muy grande, el hospital y el sistema de salud en emergencia, además teníamos que seguir atendiendo la angina de guardia, la hipertensión y todo lo que venía, pero pudimos armar ese complejo esquema que nos permitió salvar esta situación difícil, ¿no? Bien, ahí contestado para la oyente que nos tenía. ¿Nos aguantan un ratito y seguimos hablando? Tenemos que ir a corregir algo en la pausa. Perfecto. Lo hacemos así, vamos a una pausa y ya venimos con más Vuelta de Rosca, hacemos una corrección sonido y ya estamos, Bueno, muy bien, ahí está, solucionado, creo que ya estamos bien. Bueno, ¿qué pasa? No somos Canal Doble, vamos a decir, esta es la realidad. Tenemos estas cuestiones, pero puede pasar, los vivos son así, pero queremos yo prefería que se escuche bárbaro y ahora lo escuché al oso y se escucha bien. ¿Estamos bien? Bárbaro. ¿Oso o Jorge? ¿Quién te conoce más por el oso y quién más por el oso? Por Jorge. Indistinto, sí. ¿Qué más conocido, oso o Capoca? Capoca.
Yo que te quiero preguntar un par de cositas, Sí, acércate al mic, decime, porque la verdad que me interesa. Vos te tocó conocer la solidaridad de la gente gesellina, ¿no? 100%. 100%. Yo tuve una desgracia muy grande. Y si no hubiera sido por Gesell, yo hoy hubiera sido un desaparecido. Y Gesell, en su totalidad, colabora conmigo. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Venía Gesell, yo tenía en ese momento a mi hija viviendo al lado del negocio, y le golpeaban las manos a mi hija y le traían plata. Y le decían, mira, hoy hice 200 pesos, se lo traje a tu papá. ¿Pero usted le debe plata a mi papá? No le debo, pero nosotros queremos que tu papá abra de vuelta. Y yo quiero colaborar, aunque sea con 200 pesos, quiero colaborar. Y como esas te puedo contar 1000 anécdotas de gente muy importante de acá de Gesell, comercios muy importantes de acá de Gesell, que han venido y han ofrecido lo que tenían. Una persona me dijo, pasame el listado de cheques, que yo te cubro todos los cheques que tengas de aquí en adelante. Y bueno, cuando volví a abrir, después de 3 meses, lo mío fue en febrero, y volví a abrir en mayo, en el Expreso, que tengo al lado, tenía cerca de 30 pedidos que me habían mandado mis proveedores, y bueno, después arreglamos, no tenía ningún problema, abrí. Lo importante es que abras de vuelta. Y cuando dije abro de vuelta, se ofrecieron albañiles, electricistas, pintores, todo el mundo vino a ofrecerse desinteresadamente para colaborar conmigo. Lo pregunto porque en estos tiempos donde la política a veces la quieren devastar o la quieren ningunear, yo siempre digo que la política es el arte de transformar, de generar lo posible, y a veces está bueno, desde algún lugar, cuando se puede, participar, porque quejarse por quejarse, y de, che, vení a participar, ¿no? Bueno, claro. Ya llega un momento que... Yo te quiero aclarar algo, sí. Y lo voy a aclarar. En ese momento, lo mío fue un día lunes a la madrugada, un 16 de febrero, un día de carnaval, cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, estando ahí los bomberos, estando todos, se arrimó el señor Gustavo Barrera a ofrecerme lo que necesitara. Y me dejó su tarjeta personal para que lo llame por teléfono en el caso de que necesite algo. Cuando comencé la limpieza, bueno, no podíamos tocar nada adentro porque era toda una bola de escombros que estaban derretidas, ¿no? Porque mi negocio es un montón de combustible, ¿no? Claro. Y necesitaba una pala para poder moverlo. Y bueno, lo llamé a él para que si me podía facilitar o alquilar la palita esa que limpia en la calle, y me dijo, ya te mando un asesor. A los 5 minutos vino un asesor y me dijo, mañana tenés a tu disposición la pala, la bocat, un camión y 4 personas para que lo utilices el tiempo que te sea necesario para limpiar el negocio. Está bueno eso, está bueno el reconocimiento. ¿Me entendés? Ese es un reconocimiento que lo tengo que hacer porque verdaderamente se comportó de esa manera. Y para mí fue un acto que si me hubiese pasado en otro lado, o me hubiese pasado en Buenos Aires, quizás desaparezco y nadie se entera, ¿no? Es la realidad. La competencia es dura. Bueno, llega un momento de que la gente de a poquito va a ir tomando contexto electoral. Empieza la elección, a la gente a entender qué se vota. ¿Va a ser difícil decirle a la gente que tiene la oportunidad de elegir de acá, Jorge, lo local primero? Ese es un tema importante y ya está tomando. Recién vengo de esta reunión que te digo en la casa de una familia numerosa y ellos mismos me dicen, esta elección es local, es exclusivamente local, se votan senadores, pero ni sé quiénes son. Nosotros votamos acá por un cambio local, Villa Gesell, y están en plena conciencia del tipo de elección. Y que la nacional es en octubre. Esa será otra elección, otra manera de votar, porque va a haber boleta única, y esta es la de papel, así que poco a poco, a medida que pasan los días, vos pensás que hoy es 7, exactamente faltan 4 semanas hoy para el 7 de septiembre, en el día que se vota.
Habrá que ir buscando la posibilidad de informarle a la gente dónde vota. Hubo un cambio importante de los centros de votación. Sí, porque aumentaron los electores, aumentó el número de electores por mesa, son 390 por mesa. Esto hace que las últimas mesas de cada escuela se fueron pasando a otras escuelas, se agregaron lugares de votación, se agregó el polideportivo. Y algunas escuelas llamativamente tienen 2 mesas nada más, antes tenían más. Entonces hay escuelas que han quedado, como la 4, la 6, con muchas mesas, pero hay otras que tienen muy poquitas. Pero al haber, yo creo que va a ser una elección donde los resultados se van a conocer muy rápido a la noche. ¿Sentís que todavía falta comunicarle a esos que agreden en redes y que atacan, que están ahí para explicarle? ¿O ya pasó? Ya pasó el tiempo. Es un discurso muy pobre, digamos. ¿A vos te parece que ante el cierre de la terapia intensiva nosotros vamos a ocupar un segundo en contestar a alguien que está pago o que tiene una intencionalidad muy puntual y que lejos de construir o hacer un aporte intenta agredir, destruir? No, ya pasó eso. Nosotros por lo menos la idea es avanzar nuestra propuesta. Queremos escuchar también los otros, a ver qué propuestas tienen. El Ejecutivo a sus concejales le va a resultar difícil porque ya hace muchos años que están y parecería que no hay demasiadas propuestas en solución a la problemática que tiene la ciudad, esta que planteaba Norberto, y a la problemática que hay en los temas tan sensibles para la gente, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que esta propuesta que llevamos adelante es la que necesita la ciudad y la transmitimos, la planteamos, le explicamos a la gente y se entiende perfectamente. Lo demás, queda... Fuiste intendente y fuiste director del hospital también. ¿Estamos ante la crisis más grande en salud de Gesell de por lo menos los últimos 20 años? Yo fui director del hospital desde el año 1991 al 95. Fue una época de crecimiento, bueno, la instalación de la terapia intensiva, los centros de salud que empezaron en ese momento, menos el sur del barrio industrial, la 146 ya estaba, que era Casa del Niño. Bueno, armamos ahí el centro de salud, pusimos uno en Monterrincón y otro en La Carmencita, con la idea de establecer un plan de salud que atendiera más y fuese más hacia la atención primaria que a un modelo que se llama técnicamente modelo médico hegemónico, que es el que se utiliza, pero que no es el más beneficioso para la gente, ¿no? De esa época. Si hacemos un recorrido todos estos años hasta acá, pues debe ser uno de los momentos más críticos de la salud pública. La sensación de una persona de ir al hospital y saber que no tiene los insumos para hacer un laboratorio, a su papá, a su mamá o a él mismo, y la angustia que significa trasladarse 120 kilómetros en una ambulancia con una patología grave y no saber si llegás o no, si te vas a Mar Chiquita y tenés que volver porque pasó algo, es muy angustiante, es muy doloroso. Y la salud es un tema que se siente básicamente cuando la necesitas y no está. Cuando llevas a tu hijo al hospital y no hay pediatra, ahí te pones mal, ¿no? Porque bueno, la situación es esa, duele esa situación, pero debe ser uno de los momentos más críticos, sí, no hay duda. ¿Pasa en otras localidades que cierre terapia intensiva o que tengan, es normal este tipo de no escuchamos problemas? eso, la verdad que no, al contrario. Yo voy permanentemente al hospital porque vecinos que me llaman, voy a ver pacientes, toda mi vida he ido, y miraba la terapia, no sé mucho, y decía, bueno, pensaba en un futuro, decía, esto tiene que rearmarse y tenemos que tener una terapia más cómoda, más grande, adaptada a los tiempos modernos. Esa terapia tiene desde el año 92, 93, 33 años. O sea que mirá si tiene tiempo. Es la misma. Es la misma, tal cual. Eso era un anexo de la sala de rayos, lo acomodamos, hicimos el techo, lo bajamos, bueno. O sea que necesita una readecuación. Las estructuras en salud, las estructuras edilicias en salud son importantes porque pueden mejorar la cantidad, la capacidad, nueva aparatología. Pero lo más importante de una estructura de salud es el recurso humano.
Sin el recurso humano, podés tener el mejor aparato de rayo, el mejor tomógrafo, el mejor resonador, y si no tenés un buen recurso humano que sepa manejarlo, alguien que te haga un correcto diagnóstico en función de una imagen, no sirve para nada. Acá Claudio nos dice, estaría bueno que el doctor recuerde cómo era el proyecto del materno infantil, que no era un materno infantil de un día para el otro, dice. No. Era un proyecto. Un proyecto de etapas, donde los 2 primeros módulos que luego se tiraron, que estaban ahí, tenían que ver con comenzar a instalar eso en esos 14.000 metros que tiene. El Ministerio de Salud hizo el plano, para eso lo visó. El Ministerio de Salud me dijo que el hospital debería ir en ese lugar, haciendo un estudio de toda la ciudad, por un capítulo que tiene la medicina y la salud pública, que tiene que ver con la adaptabilidad y la accesibilidad al sistema. Entonces se mide cuánto tardás para llegar a ese lugar de norte, sur, este, oeste, en todas las ciudades. Ellos me dijeron, en este lugar tiene que ir el hospital. Faltaba la circunvalación, bueno, la diagramamos para faltarla, y faltar la 109 de ahí a Boulevard, por la llegada no solo de los vehículos, ambulancia, bomberos, la emergencia. Eso completa ese espacio que debería estar ahí. Y los 2 módulos iniciales tienen que ver con instalar eso. De hecho, el modular en su momento había planteado que vino la pandemia, estamos hablando del 2020, instalarlo en ese lugar y ya establecer lo que es materno infantil en un espacio nuevo, alejado de la atención de adultos. Pero bueno, se hizo todo lo contrario y hoy llegamos a esta instancia. Porque uno de los temas que se habla, amigos que están cerca de lo que es Tribunal de Cuentas y en la política provincial, que lo que más tiene que resolver el gobierno de Axel Kicillof es qué pasó con esto que tenía un plano hospitalario, ¿se dice? Sí, en realidad la provincia debe resolver temas más preocupantes. Sobre el lugar, siempre hablando, ¿no? De algunos distritos. Tiene que ver la complejidad y la emergencia por niveles de complejidad. En salud pública vos tenés que saber cuál es el primer nivel de atención, que es el consultorio, rayo, laboratorio. El segundo nivel, que es todo tipo de cirugía. El tercer nivel, que es la cardiología, neurocirugía, cardiocirugía, cirugía vascular, etcétera, etcétera. Todos esos, vos desde cualquier lugar de la provincia, si hubiese una regionalización de la alta complejidad, deberías acceder con un lugar de camas y accesible. De hecho, cuando estaba el ministro Musi, amigo personal o intendente de Berazategui, de ministro de Salud, yo le planteé la posibilidad de hacer un hospital zonal con una patología que siempre fue carente a todas las zonas, que es la emergencia. Un hospital que tenga traumatología de urgencia, neurología, neurocirugía de urgencia, que no hay en la zona. El ministerio hizo un estudio, yo lo quería poner en Gesell, pero el ministro me llamó y me dijo, mira, esto debe ir entre Pinamar y Madariaga. Es la zona adecuada, de acuerdo al espacio que tenía que tener inclusive un helipuerto, para atender la ruta 11, la ruta 2, la 74, la 56. En ese lugar tiene que estar, entre Madariaga y Pinamar. Yo lo quería hacer acá, pero técnicamente no correspondía. Entonces, fue un proyecto que quedó navegando. Después, cuando nos enteramos de un proyecto subzonal acá, sabíamos que eso no es viable desde el punto de vista sanitario, porque no le sirve a la zona, es solamente para el local. De hecho, terminamos después como Mar del Plata, quedándonos con el hospital nosotros. Claro. Que se quema con leche y una vaca y llora. Y lo que hablaba de entre Pinamar y Madariaga es lo que se había hecho el CAPS, no, ¿cómo se llamaba? Tenía un UPA, los primeros UPA. Los UPA, que bueno, ahora está la policía metida ahí, pero eso era interesante. Uno ve el ESAMA, cómo funciona como un hospital en la ruta muy bien, que eran similares a esto, ¿no? Sí. Por ahí algo que quería agregar, que es lo que dice Jorge, y la pregunta de cuando habla de recursos humanos, también tener en cuenta que las personas que trabajan dentro del hospital, los médicos, la gente de maestranza, hoy justamente una chica de maestranza me contó que no tienen para limpiar, que no tienen lavandina, que no tienen detergente, que no tienen guantes, que se les dijo que ellos tenían que llevarse los elementos. Entonces, bueno, cómo la gente el recurso que está trabajando dentro de un hospital, dentro de un centro de salud, cómo contiene a la gente que viene desesperada o con necesidades de ser atendidas. También hay algo traumático en ellos que no pueden resolver porque está fuera de su alcance. Entonces, bueno, también tener en cuenta que
que hay gente trabajando ahí dentro del hospital, que somos humanos y que también muchas veces no tienen cómo responder, porque o hay hacinamientos. Me ha tocado ver a médicos, a enfermeros llorar por las situaciones que no se pueden resolver, porque no hay cama, porque entran en desesperación, que no tienen, bueno, en este momento no hay gasa, no hay un montón de, hoy justo también una médica me decía que no tenía reactivos para medir la glucosa, que trabaja en diabetes. Entonces, bueno, todo suma, y ella entró en desesperación y me transmitía a mí con desesperación, que no sabía a quién transmitírselo porque se van pasando la pelota. Entonces, bueno, un poco. Hablábamos con la gente del ANRA hace algunas semanas y nos mostraba imágenes, videos de que no tienen, por ejemplo, los médicos que hacen guardia, no tienen una ducha que funcione, que no tienen una canilla dentro de donde ellos descansan para lavarse las manos. Bueno, son todas cosas básicas. No. Esas cuestiones básicas, siempre, porque ahí me recuerdan que vuelva el oso al hospital, una persona cuando sacó la guardia la puerta de la guardia, me dice, eso quedó en la historia, no sé por qué, ¿habrá pasado en otros lugares del país o fue acá en Gesell eso histórico? No, yo... Esa etapa... Sí, a veces, digamos, a veces soy un poco impulsivo, en función ¿Qué te pasó ese día? Que dijiste, acá saco la puerta. No, ese día me acuerdo que yo entraba siempre toda mi vida entré al hospital por donde entran las ambulancias. Sí. Y se podía dar la vuelta por hemoterapia, ahora está cerrado, y vi 4 o 5 personas esperando. Entonces volví a dar la vuelta y entré a la guardia y pregunté, dice, no, está todo bien, doctor, qué sé yo, no pasa nada. Entonces abro la puerta, digo, vení, y empecé a hacer pasar, ¿cuánto hace que estás esperando? 1 hora y media. Acostate que ya te van a atender. Vos, 45 minutos, el otro media hora. Digo, ¿cómo no es que no pasaba nada? No, habrán llegado recién. No, me dice esta persona que 1 hora y media. Entonces se me ocurrió así impulsivamente sacar la puerta. Dije, bueno, la gente no tiene ninguna barrera para ingresar. Cuando llega va a pasar y se va a introducir en la guardia y la van a atender obligadamente. Bueno, después ¿Y funcionó? Sí, funcionó. Sí, bárbaro. Después de 1 mes o 2 meses establecimos algunas normativas y bueno, pusimos la puerta de nuevo. Pusimos la puerta de vuelta, pero bueno, hay gente que se acuerda, yo me acuerdo. ¿Se acuerda de esas situaciones? Capoca, ¿cuál es lo que más te preocupa de la ciudad y que vos decís, esto hay que solucionarlo urgente aparte de la salud? Saquemos la salud, vamos a otro tema. Fundamentalmente la seguridad, hay muy poca, no hay nada prácticamente, o sea, no se ven, y la limpieza y el cuidado de las calles. Dentro de lo que se paga de municipal, nosotros estamos pagando un paso de máquina todos los meses, que no pasan. Mi casa, la cuadra de mi casa, pasa un coche con mucha suerte, hay que esquivar todas las raíces de todos los árboles, porque las máquinas no pasan. Y las calles son un desastre. Se están armando basurales en las esquinas, porque la basura no la pasan a levantar. Entonces no pasan a levantar las ramas y el recolector de residuos, bueno, por ahí pasa de largo o no ve una bolsa y esa bolsa después va a la montaña de ramas que hay en la esquina y bueno, como ve uno, después va el otro, después va el otro, después va el otro y se están armando en esquinas distintas pequeños basurales. O sea que eso no lo habíamos visto nunca en Gesell, ¿no? Jamás lo hemos visto y jamás lo vi en Gesell. Bien, acá otra más, dice, hay mucho desagradecimiento. Me gusta porque están participando, no sé si estuvo haciendo trabajo por acá, pero me están mandando mensajes al teléfono que dijimos. Jorge ya demostró lo que le costó cuando entró al municipio en ese 2007, que la gente no se olvide cómo estaba la ciudad en esa etapa. ¿Te ese 2007 te lo acordás todavía? Como sí. Porque hay gente que se acuerda de esas cosas todavía. Sí, yo me acuerdo, sí. Nos levantamos el primer día, 4 de la mañana, y a las 5 menos cuarto estábamos en el Corralón, hablando con todos los compañeros municipales que tenían que hacer un esfuerzo, que nosotros íbamos a acompañarlos, que íbamos a estar. A la cooperativa eléctrica y a la telefónica le pedimos una ayuda, camiones, máquinas, elementos, y me acuerdo que esa semana fue una tromba de gente, todos con ganas de poner, faltaban pocos días para la temporada, ganas de poner la ciudad limpia, bueno, pintada, bueno, fue un trabajo que hizo toda la gente, nosotros solo acompañamos levantándonos muy temprano, y la verdad que se logró,
porque desde la entrada, ya cuando entrabas a Gesell se empezó a regar nuevamente, adquirió otra fisonomía que era la que nosotros queríamos para la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, una vez que se marca el ritmo, todos acompañaron y los empleados en primer lugar. Porque ahí se acuerdan algunos también de lo que fue el recapado completo de la 105, la 107, la 124, la 139. La Buenos Aires. Buenos Aires, acceso sur. Hacía falta, las calles estaban muy rotas, y bueno, eso fue importante para... Yo digo, todo esto que hablamos, que habla Yami, Norberto, desde el punto de vista político, nadie se puede realizar en una ciudad que no logra el crecimiento y el desarrollo necesario. Nadie se realiza en una ciudad que no existe. Nadie puede ser feliz en una ciudad, como dice Norberto, que está en las esquinas lleno de basura, que no hay seguridad, que el colectivo no pasa, que las calles están... Nadie, el remisero no está contento, el taxista, la mamá que lleva al nene a la escuela. Por más que ahora veamos la máquina que pasa, bueno, es preelectoral esto, pero nadie puede sentirse feliz y satisfecho en una ciudad que no logra tener los elementos y la dimensión necesaria como para que sea una ciudad vivible y que pueda ser aceptable, ¿no? Bien, Yami, a vos también te quiero preguntar la última y ya vamos a ir a los mensajes para que ustedes puedan comunicarle a la gente como siempre, pero empiezo con vos para que le hables a ese que está ahí del otro lado. ¿Por qué hay que acompañar esta lista, la lista que encabeza el doctor Jorge Rodríguez Arneta? Bueno, hay que acompañar esta lista porque, como dijo Jorge y sostenemos en el equipo de trabajo, se sale colectivamente. Hay que pensar junto con el vecino la proyección que queremos para Gesell y hay que militar la paciencia y calmar las ansiedades, pero se va a llegar a que Villa Gesell vuelva a ser y vuelva a funcionar como lo que era. Capoca, así lo vamos a decir, no te vamos a decir más, Alberto. Ya está, en la lista, en la boleta puede ir Capoca. Va a Capoca. Ah, por favor. A Capoca. No puedes decir Yami. Yami también, Yami también. Dale, sí. Yamil le decía yo, Capoca, contale a la gente el por qué tienen más cerquita a esta cámara para que te vean ahí. Bueno, bien, dale. ¿Por qué? ¿Qué mirás? ¿Qué encontrás ahí en esta lista? Porque quiero tener la Villa Gesell en la cual yo vine a vivir y traje a mi familia acá a vivir. Que cuando vine, justamente ese año, fue electo el doctor y realmente Villa Gesell era un paraíso. En la esquina de mi casa estaban los camiones, después de cada lluvia, volcando arena, pasando la máquina, emparejando las calles y bueno, y ver que el turismo era muy grande, muy grande, y bueno, se fue deteriorando cada vez más, y yo creo que lo que yo quiero para Villa Gesell, para mi Villa Gesell, para la que estoy viviendo yo acá, es lo mejor, es volver a tener lo mismo. Teníamos una peatonal que no se podía caminar cuando estaba Jorge, hablando de 2007, 2008, 2010, no se podía caminar por la peatonal, y hoy prácticamente no tenemos peatonal. O sea, es muy poca gente la que viene. Es muy poco turismo del que viene. Y el poco turismo que viene es un turismo muy austero, donde realmente deja bastante que desear. Que después lo sentimos el comerciante. ¿Cierto? El comerciante recibe todas esas cachetadas después. ¿Y qué más decirte? Que es más fácil para este señor prohibir que gestionar. Jorge, con Hernán somos apasionados de lo que es la actividad nocturna de Villa Gesell y de todo lo que es la cultura nuestra, la esencia gesellina. ¿Se puede recuperar, hablar con Pablo Martín, sí. Marcelo Pinta, con la noche, recuperar esa noche? Sí. Primer tema, sí. Desde el Consejo Deliberante se puede trabajar y hacer mucho para recuperar esto. Esta villa que dice Norberto, se puede trabajar desde ahí. ¿Es mentira? No, porque desde el Consejo, no es verdad, se puede trabajar mucho. Por supuesto que se puede recuperar porque se ha perdido no solo la noche, se han perdido las olimpiadas de profesionales que venían a Gesell en noviembre y diciembre, se perdieron las macabeadas, se perdió la gente, los jóvenes que venían con su familia acá, por distintas situaciones de estratos y distintas circunstancias. Por supuesto que esa juventud que venía con su familia es bienvenida a la ciudad. Ahora, ¿cuál es la propuesta que le vamos a hacer? ¿La vamos a cuidar o los vamos a investigar cuando van a la playa
a ella, a su mamá, a su papá, abrir los bolsos de prepo y en vez de... Y a 15 metros tomando trapito, como decía, claro, alcohol. sí, decía. tomando- Entonces, trapito tomando digamos, cerveza. esa situación desagradable se suma a la otra. Se suma la inseguridad, se suma una ciudad con dificultades y así hemos llegado a la instancia de hoy. Se puede recuperar, por supuesto, se puede recuperar. De hecho, ya la semana que viene o la otra voy a contar un poco cómo hemos avanzado en ese tema también, hablando con distintas instituciones. Y bueno, está la intención y las ganas de volver. Pero ¿en qué condiciones? Son unas condiciones que sean buenas para todos, para que vuelva a tener ese brillo, para que vuelva a funcionar como corresponde, pero sin necesidad de cagar a palo a nadie, sin necesidad de pegarle a nadie, sin necesidad de que la noche sea una fiesta. Claro, que sea algo alegre, que sea algo para la familia, para los jóvenes, de la mejor forma. Ten cuidado. A ordenar todo eso. Fue un error echar a los jóvenes porque no es algo que pasó de casualidad, es una estrategia que tiene, hemos hablado con el secretario de Turismo, se lo hemos preguntado acá mismo en este estudio, y es una estrategia de ellos que quieren darle otro perfil, Yo creo que no que- quieren jóvenes. No, yo creo que no. A mí me parece que se les escapó la tortuga y no tuvieron otra opción que hacer. Después de lo de Báez Sosa, me parece que se han asustado, se han preocupado, no supieron cómo manejar la situación y a partir de ahí todo fue prohibir. Y el fracaso de la política, esto es como el fútbol, no hay visitantes porque fracasa la política deportiva en los eventos deportivos. La no presencia de público visitante es el fracaso de la política deportiva. Cuando vos trabajás en función de eso, podés hacerlo con trabajo, con estrategia y de una manera distinta. Bueno, acá prohibir es lo más rápido. Se prohíbe, y me parece que todo eso se les fue cayendo de golpe y entonces vamos a prohibirlo. No es que tuvieron la sagacidad como para decir buscamos otro perfil. No es eso, porque nosotros teníamos otro perfil. Lo trajimos a Julio Boca, trajimos eventos líricos, igual venían los jóvenes. Sí. O sea que Convivían. convivían, pero obvio que convivían porque hay público para distintos sectores. Es muy larga la ciudad encima. Bueno, el autocine, las viste, ¿acordás, Sí, Leo? sí. Lo traíamos Julio Boca a bailar y se llenaba de gente y esa misma noche funcionaban los lugares bailables con jóvenes. O sea que se puede, hay que organizarlo, hay que armarlo Y hay que y cuidarlo. hay que trabajar. A los Bien. chicos hay que cuidarlos. A los chicos hay que cuidarlo. El viernes que viene volveremos a escucharlos de a poquito con las propuestas. Jueves que viene. Yo ya quería que se viernes. Mañana hay que volver. Y en otro momento, fuera de la campaña también, hablar de tu etapa en la Previde. ¿En el Previde era no? ¿Cómo se llamaba? No, la Estaba- Previde es ahora. Antes, ¿cómo era? Antes era... Ya no vamos a acordar el nombre. No, en la Secretaría de Entidad Deportiva. Yo estaba en el Senado como senador y era integrante de la comisión esa con Mario Gallina, que era el presidente, del Coprocede. Del Coprocede. Pero Bueno, esa fue una experiencia donde ampliaremos, donde nosotros nos comprometíamos en los partidos de la B fundamentalmente, que eran los más conflictivos, a ir durante la semana anterior al partido y de 5 cuadras a la redonda no podía haber una sola piedra, un contenedor con basura, Claro. nada, y donde se hacía el cacheo, la entrada en la mano, a 5 cuadras del estadio. Nunca pasaba absolutamente nada y todo el mundo colaboraba. ¿Y por qué se podía hacer eso y hoy no se puede hacer? Era trabajo, pero 10 días antes ya se empezaba a trabajar en ese tema. Íbamos a toda la provincia de Buenos Aires, te imaginas lugares más conflictivos de lo que uno podría suponer, pero se lograban bastante éxito en eso. Bueno, gente, agradecido que hayan venido. Seguiremos porque es tiempo de escuchar. La gente quiere escuchar y saber y cómo también, cómo se hace, ¿no? No, del HCD esto no, del HCD esto sí. Creo que es el lugar donde deben deliberar los concejales. No se sancionan leyes, pero son ordenanzas que son como... Para el que no sabe a dónde va, no hay nadie que lo pueda llevar, ni Claro. nada que lo traslade. Entonces, eso significa en una inacción. La inacción, no hay una presentación de una propuesta, nada se modifica, no quiero cambiar el statu quo de nada porque a mí me conviene que todo esté así, quietito, que nadie plantee ideas, inquietudes y no, ¿para qué?
Y bueno, y así llegamos al día de hoy. Bien, gracias Yamil, gracias Yamila.